La existencia del jazz como género siempre actual, al que acuden músicos de todas latitudes y también de disímiles formaciones culturales, es lo que nos brinda el desafío de encantar a las nuevas generaciones. Uno de los caminos posibles es transitar una huella que haya sido profundizada por aquellos que saben. Hemos elegido, le hemos pedido al gestor y promotor cultural Roberto Barahona que nos muestre su huella, nos muestre su camino. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Alicia. Y bueno, como sabemos que Roberto reparte su vida entre California y Santiago y siempre a comienzo de años viene en su condición de ser parte del comité organizador del Festival de Jazz de Providencia y también su principal consejero, le pedí que nos compartiera la lista de los temas de jazz que han permanecido entre sus favoritos y que sin duda es un buen motivo para acercarnos a este género. ¿Cuándo empezó este amor por el jazz, Roberto? Mira, no lo tengo claro, pero me imagino que yo debo haber tenido unos 12, 13 años. Pero lo que sí me acuerdo, haber escuchado música que yo consideraba que era jazz y que de cierto modo era música de big bands, pero no las reconocía como jazz. El punto clave fue Basin Street Blues de Louis Armstrong y sus All Stars, que tocaban en un boliche que quedaba en la esquina de Compañía, donde estaba mi colegio, y tocaban este disco en un aparato que eran discos 78 y los tocaba por los dos lados. Entonces, pero era como una Wurlitzer. Era un Wurlitzer, sí. Bueno, estamos escuchando los primeros acordes que me fascinaron. Es la entrada del piano. Luego aparece Louis Armstrong con un sonido de su trompeta que me parecía fascinante. Yo nunca había escuchado ese sonido. La banda se le une, hay esa llamada y respuesta que es típica del jazz, y de repente paran y empiezan a tocar de nuevo. Ay, encontré fascinante. Un solo de Louis Armstrong con unas notas altísimas, fascinado. Después hay solos de otros músicos que podemos escuchar durante un rato. Y lo que pasa también es que con esta improvisación colectiva que se da, porque uno no siente como lo que vamos después a escuchar, que es como el solo y después los otros que se acompañan y más o menos van viendo quién toca, quién... Este tema de Louis Armstrong también tiene como esta cosa de todo el mundo participando. Exacto. En este momento el tema muda completamente. En la mitad del tema hay un break. El baterista toca un solo de un compás, de un coro, claro, y le da vuelta el tema. Se une la banda, como dices tú, en improvisación colectiva y el tema termina. ¿Y ese entonces quedó como registrado en tu memoria emotiva como de las primeras cosas? Lo escuché cientos de veces. Bueno, ciertamente no me alcanzaba la plata para escucharlo mucho ahí, pero eventualmente descubrí el disco, lo compré y lo tengo en mi discoteca, obviamente. Pero este disco, la gracia que tiene que era la cinta sonora de una película muy famosa de la época, The Glenn Miller Story, que no era este grupo el que tocó, sino que era otro grupo, pero grabó Decca otra versión porque era en estéreo y era más comercial. Y esa es la versión que se conoce. No entonces, más película. Encima siguió. No solamente quedó con este primer registro de Louis Armstrong, sino que queda entonces como banda sonora de la película de Glenn Miller. ¡Qué hermoso! Esa no fue la banda sonora, la anterior sí fue. Esta fue como la versión comercial que se editó. Ah, notable, notable. ¿Qué aparece en el segundo lugar de la lista? John Coltrane. Este es uno de 3 discos que recibí de un tío que no se fue a vivir a Estados Unidos, fue a Nueva York a un viaje de negocios, y yo le dije, tío, ¿me puedes traer un disco de jazz? Y yo le dije, mire, me dice, ¿qué te traigo? Y dice, no sé, lo que se esté dando. Y me trajo 3 discos. Uno era My Favorite Things de John Coltrane, y es igual al disco de Louis Armstrong. Tiene un comienzo muy atractivo. Todos estos discos que he seleccionado me impresionaron, me cautivaron por su inicio. Todos eran simplemente especiales. Un mood, una especie
ambiente atractivo. Aparece este señor con su instrumento que yo desconocía, no era una flauta, no era un clarinete, era un saxo soprano, maravilloso. La música era música de una película de la época, La Rebelde no sé cuánto, My Favorite Thing. La novicia rebelde La era, novicia ¿cierto? rebelde, con Julie Andrews. Y Coltrane se hace acompañar por su cuarteto, y mientras él hace sus solos, el pianista McCoy Tyner lo apoya con unos acordes que me parecían súper atractivos. Además, en los solos, Coltrane empieza a desarrollar esa manera única de él de expresarse con notas que uno no espera. Se va adelantando el tema y después hay un solo de piano y continúa. Y quedó además en el cancionero americano también como uno de los estándares que se repiten y se repiten. Y esta versión de Coltrane siempre aparece como uno de los referentes. Efectivamente fue la primera canción que tú podrías decir fome, que fue adoptada por jazzistas. Miles Davis hizo lo mismo con otras canciones. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención de por qué y había llegado este My Favorite Things a ser parte de los estándares. Misterio para mí. Misterio. Bueno, pues porque Coltrane lo hizo también. Claro, no, por supuesto. Pero tenemos otro disco otro tema de Coltrane. Bueno, el otro disco que trajo mi tío Carlos era Giant Steps. Ese disco es para mí el disco más difícil que he escuchado en mi vida. Empieza muy rápido, con mucha energía y con muchas notas. La gente que sabe de música me ha dicho que la cantidad de acordes que usa Coltrane en este blues son, no sé, como 60, una cosa así. Es muy difícil de tocar y es muy complicado. Bueno, empieza su solo y me vuelve loco. Una cantidad de notas, sube y baja, va para allá, que si se me pierde perfectamente cuál es el tema, no sé dónde está la forma. Pero estableció un poco el patrón del contenido sonoro precisamente en esta gran cantidad de acordes que se ven en el comienzo. Yo creo que fue el inicio de su nuevo desarrollo. Se hizo acompañar por su no su cuarteto original, sino que con gente, por ejemplo, lo grabó en 3 ocasiones con diferentes grupos, McCoy, Steve Davis, Elvin Jones, pero también lo grabó con Paul Chambers, con Art Taylor, Tommy Flanagan, con Cito Walton, Lex Humphries y otros. Como que los eligió precisamente por el nivel de dificultad que él sabía que iba a tener esto. Exactamente. El problema que tiene, y estamos escuchando en este momento, es Tommy Flanagan haciendo su solo. Y de repente uno se da cuenta que está perdido. No sabe dónde está, y empieza a tocar notas así para allá, y al final como que abandona el tema. Lo que está sucediendo ahora. Notable. Pero en algún minuto se enganchan. Esa es un poco la magia del jazz. Sin duda, pero evidentemente Tommy Flanagan se encontró contra una pared. En la grabación que se hizo después con Cito Walton es distinta. De hecho, no le dio solo al pianista. Las otras versiones... Se asustó con lo que pasó la primera vez. Las otras versiones solo tocó My Favorite Things. El solo tocó el saxo tenor. Roberto, cuando uno habla de Miles Davis, después de hablar de John Coltrane, uno evidentemente encuentra muchos puntos de contacto y también muchos puntos de la diferenciación en estas dos grandes carreras. ¿Por qué precisamente el tema que elegiste de Miles Davis en esta secuencia? Bueno, la razón es la siguiente. Kind of Blue es un disco esencial. Es un disco que forma parte del disco favorito de la mayor parte de los jazzistas y de la mayor parte de los aficionados del jazz, por razones que muchas veces son difíciles de explicar. Hay poca gente que yo conozca que no adore este disco. Y siempre se van por los temas más clásicos. Freddie the Freeloader, So What, etc. O Blue and Green. Yo me fui por Flamenco Sketches por 2 razones. Este disco fue editado en el año 58, 59,
Pero 40 años después, Columbia editó una nueva versión con algunas tomas que habían quedado fuera. Y eso fue lo que más me sorprendió. El solo de Cannonball Adderley. Cannonball Adderley toca un solo en su saxo alto después de Coltrane. Coltrane toca su solo con mucha energía. De repente aparece Adderley con una belleza, casi como si estuviera tocando música de Ravel o de Debussy. Es súper delicado, es súper delicado. Me fascinó ese escenario. Y ahora aparece Columbia y destruye esa imagen y me da otro solo de Cannonball Adderley que es absolutamente diferente, pero no menos brillante. Entonces yo creo que es importante hacer la comparación de cómo un artista puede expresarse usando la misma información, basado en la misma música, y crear algo tan distinto y aún bello como entonces encuentro que para mí es algo importante. Ahí está Cannon. En esta segunda versión que hace, notable. Y es el tema de acompañar a los músicos en su proceso creativo de tiempo real. Si finalmente, si uno se deja sorprender, son como paisajes sonoros que van mostrando. Y el último de la lista de esta primera parte fue así como lo llevó Louis Armstrong por la mano del jazz. A mí me llevó Thelonious Monk de la mano del jazz, porque era como un caballero que podía ser humano y divino, que podía estar acá en cualquier parte. Pero ¿por qué Monk's Dream? Mira, por dos razones. Porque en esa época Monk tenía un baterista que para mí me parecía el más, con el pulso más exacto al enfoque que le daba Monk al piano, que era Frankie Dunlap. Durante todo el tema uno ve que Frankie Dunlap se conoce el tema muy bien y está dando siempre colorido con sus tambores a todo lo que hace Monk. Sobresale la musicalidad de este baterista. Y es un tema que con un amigo mío brasilero, cuando estábamos tomando cerveza en Ipanema, nos cantábamos este tema, nos cantábamos los cortes de Frankie Dunlap. Se iban respondiendo. Nosotros respondíamos. Por eso, Monk's Dream. Perfecto. Y si te gustó, seguimos entonces con la segunda parte.